bien, vamos a tratar de, entre hoy y el próximo viernes, de terminar todo lo que es la estructura de la carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas es considerada como la declaración de la libertad cristiana. La declaración de la libertad cristiana. Jesucristo no nos llamó a esclavitud, sino que a libertad nos ha llamado el Señor. El problema es que cuando muchos llegamos a la iglesia, perdemos la libertad. Y entonces llegamos a las iglesias y comenzamos a vivir una vida de prohibiciones. Prohibiciones, no haga esto, no haga esto, no diga esto, no haga aquello, no paga lo otro, no haga esto, haga aquello. Y se nos olvida que el Señor nos llamó a libertad, no a libertinaje, a libertad nos llamó el Señor. Así que esta carta es considerada la declaración de la libertad cristiana, la carta de los Gálatas. En la Biblia de estudio, Encuentro para la Vida, esta Biblia tiene una narrativa que dice lo siguiente: una familia que en su huida cuidadosamente planificada se apura a medianoche para pasar la frontera. Un hombre parado delante de los muros de la cárcel, inhalando con respiros profundos el aire matutino. Una mujer joven de cuyo cuerpo desaparecieron también los últimos rastros de droga devastadora que había en ella. Todos ellos están libres. Con un nuevo ánimo pueden retomar nuevamente su vida. Ya sea que uno huya de opresión, salga de la cárcel o venza una adicción destructora, la libertad simplemente significa vida. Por eso Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa palabra vida es Zoe, y esa palabra Zoe significa la vida de Dios en otros. Así que a esto el Señor nos ha llamado. No hay nada que nos estimule tanto como el saber que el pasado quedó atrás y que nos esperan nuevas oportunidades. Las personas añoran ser libres. ¿Qué pasó con el pasado? Quedó atrás. Por eso el Señor dice: no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque Dios hace cosa nueva para tu vida, para tu casa y para tu familia. Muchas veces el pasado lo que trae es nostalgia, dolor, tristeza, soledad. Así que si el pasado no te trae felicidad, déjalo atrás, entiérralo, porque lo que hay es libertad y esperanza en Cristo. La carta a los Gálatas es la declaración de la libertad cristiana. En esta carta profunda, Pablo enfatiza la realidad de nuestra libertad en Cristo. Libertad de la ley del poder del pecado. Libertad para servir a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió la carta a diversas congregaciones, no a una congregación específica con todas las otras cartas, a diversas congregaciones que estaban en la provincia de Galacia, congregaciones como la de Iconio, la de Listra, la de Derbe, porque estaban pasando confusión teológica, espiritual y doctrinal
que lo saca del propósito de Dios. Así que él tiene que apurarse y escribir esta carta con vehemencia y aún ser fuerte en esta carta. Esta carta a los Gálatas en general es datada en el año 49 y 50 después de Cristo. ¿Por qué es importante esta fecha? Eso significa que habría sido la primera de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso la de Santiago. Y la de primera y segunda de Tesalonicenses, que fue escrita en el año 51. Y una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, probablemente la carta haya sido escrita poco después de su primer viaje misionero, algo de lo que hablamos aquí el miércoles, ya que en esto Pablo había fundado iglesias en la provincia de Galacia, en Antioquía, en Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe. A todos estos lugares es que es escrita esta carta. Que Pablo no mencione el concilio de los apóstoles que está en Hechos capítulo 15, confirma una datación temprana. ¿Por qué es importante el concilio de Hechos capítulo 15? ¿Y por qué Pablo no la menciona? Seguramente porque todavía no había sucedido el concilio de Hechos 15. De hecho, por todo esto que está sucediendo en estas iglesias y en otros lugares, es que se apresuran a hacer este concilio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué conclusión llegaron en ese concilio de Hechos capítulo 15? ¿Alguien sabe? Yo supongo que estoy hablando con los hermanos más maduros de la congregación, los que vienen los viernes. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué sucedió, Alex? ¿Las cosas qué? Mire, los judaizantes se estaban metiendo en todas las iglesias y estaban obligando a los cristianos gentiles a circuncidarse. Y les estaban diciendo que tenían que guardar el sábado. Y les estaban diciendo que tenían que guardar las fiestas. Y les estaban diciendo que tenían que comer ciertas comidas y otras no podían comerlas. Entonces eso se volvió una locura en las iglesias. Así que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo se reúnen en Jerusalén porque están por todas partes y hacen esta reunión o esta junta o este concilio y llegan a la conclusión: en Cristo no necesitamos nada de eso, que Cristo es el fin de la ley, el fin de los ritos, el fin de todas estas costumbres. Así que no hay necesidad de circuncidarse, no hay necesidad de guardar fiestas, no hay necesidad de guardar días de reposo, no hay necesidad de comer ciertas comidas y desechar otras comidas. Esto es lo que se concluye en el concilio de Jerusalén. Pero Pablo no menciona el concilio en esta carta, así que probablemente el concilio no había pasado todavía. Si la carta hubiese sido escrita más adelante, el concilio habría sido un respaldo importante y seguramente lo habrían nombrado como argumento de peso para estos maestros judaizantes que estaban llenando las iglesias de Galacia. Esto habría cimentado su doctrina, dándole respaldo de la autoridad máxima, de modo que ya muy tempranamente se estableció la base para la verdad del mensaje, que las personas creyentes en Jesucristo son completamente libres de la ley.
con eso, la carta muestra la grandeza de la salvación que Jesús realizó. Eso parece haberle sido muy importante al Espíritu Santo desde el principio y desde el comienzo del nuevo pacto. El motivo de la carta es la confrontación del apóstol de los gentiles con judaizantes que insistían, que persistían y que no desistían en la ley que habían entrado clandestinamente. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Necesito que corran conmigo allá en audiovisuales. Versículos 3, 4 y 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego. Tito no era judío, Tito era gentil, Tito era griego, fue obligado a circuncidarse. Nadie obligó a Tito. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, quieren volvernos esclavos nuevamente. Algunos hermanolos que están en la iglesia, algunos patipeludos que están en la iglesia, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, yo fui firme, yo no di el brazo a torcer, no accedimos a estos hermanos. Él los trata de hermanos y es irónicamente que lo hace. Es una ironía. ¿Aló? ¿Qué está diciendo esto? Que no todo el que está en la iglesia es cristiano, que no todo el que está en la iglesia es convertido, que no todo el que está en la iglesia ha nacido de nuevo, que no todo el que está en la iglesia ha tenido un verdadero encuentro con Dios, que no todo el que carga una Biblia de verdadita es cristiano. Eso es lo que está diciendo. Estos inquietaron, confundieron, sedujeron a los cristianos de entre los gentiles al enseñarles que ellos, además de su fe en Jesucristo, también debían cumplir las leyes, las tradiciones, las fiestas, las costumbres judías. Pregunto, ¿es lo que está pasando ahora o no? Eso está pasando. Es más, en algunas iglesias cristianas evangélicas se hace apología a la bandera de Israel, al Meroná, a la Meroná, se hace apología al chofar, a las canciones judías, a las costumbres judías, iglesias evangélicas. Y después, los hermanitos de esas iglesias llegan con la kipá. ¿En serio? No se congregan no trabajan los sábados, no se congregan los domingos, sino que empiezan a congregarse los sábados. Y el pastor se mete en apuros. Y entonces el pastor se preocupa. Si el pastor mismo se encargó de hacer eso en la iglesia. ¿Estoy en contra de Israel? No. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar por la nación de Israel. Tenemos que orar por la ciudad de Jerusalén. Tenemos que bendecirlos. Pero tener que orar, tener que bendecirlos, tener que orar por ellos no significa que hagamos lo que ellos hacen. No significa eso.
Así que mezclaban la doctrina de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá, testamento con la gracia de Dios del nuevo pacto. Todo lo que está escrito en la Torá, que es la ley de Dios para el pueblo de Dios, porque Él dice: esta es la ley para mi pueblo, para el pueblo de Israel. No es para los gentiles, no es para la iglesia, no es para la gracia, es para el pueblo de Israel, es para ellos, para ese tiempo y aún para este tiempo, porque ellos todavía no han entendido la gracia. Y los que una vez estuvieron en la gracia, dice el apóstol Pablo en esta carta, ahora lo vamos a ver, ahora cayeron de la gracia. Cayeron de la gracia. Trataban de obligar a los creyentes a dejar la libertad, volviendo nuevamente a estar bajo la carga, el azote, el yugo de la ley, las reglas, las tradiciones, a pesar de que Jesucristo fue anunciado. Anunció el final de ese antiguo pacto. Cuando Él, antes de morir, una noche antes de morir, Él establece en su sangre y en su cuerpo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Fue así como los cristianos en Galacia estaban a punto de cambiar su libertad en Cristo por relaciones muertas de la ley. Ellos creían ser especialmente espirituales por hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras. O sea, ellos creían que guardando el sábado, que guardando los días de reposo, que guardando las fiestas, que circuncidándose, que comiendo esto, comiendo aquello, eran más santos, eran más salvos. Como si la comida, como si como que si le corten el prepucio, como si el sábado los vuelve a ellos más santos. Ellos creían eso. Gálatas 3:3 dice, Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Los trató de necios. Busque esa palabra necio en el texto original para que vea. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿De quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando? ¿A quién está tratando de necios? ¿A los judaizantes o a los gálatas? A los gálatas, a la iglesia. Necios, necios. Yo los vi, yo los formé, yo los adoctriné y entendieron el espíritu de la letra y vivían las cosas espiritualmente. No se ciñeron a la letra, porque la letra mata, pero el espíritu edifica. Empezaron espiritualmente, pero terminan en la carne. ¿Qué versión me está colocando ahí, Alejandro? Trabajemos con la Reina Valera, por favor. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Y el versículo 12 del capítulo 6, mire lo que dice, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar a la carne, alguien que me explique eso, por favor. ¿Qué es agradar a la carne? ¿Qué es agradar a la carne? Libertinaje, libertad. No, a libertad el Señor nos llamó.
¿Qué es, mamita? A ver. Pero, ¿cómo? Agradar a las cosas del mundo. Mire, hermano, creyendo que, creyendo que, Marixa, muchas veces creemos que agradar a la carne es solamente adulterar. Muchas veces creemos que agradar a la carne es solamente fornicar. No, no. ¿Cómo, Marcelita? Exacto. Creyendo que, mire, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circunciden. O sea, creyendo que cortándose el prepucio son más santos, son más espirituales. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Escúcheme esto. Hay gente que cree que porque ora 4 horas al día es más santo que el que ora 5 minutos. Hay gente que cree que porque ayuna 40 días es más espiritual que el que nunca ayuna. Y cuando usted es uno de esos que cree eso, usted es un carnal. Usted le está agradando a la carne. Y esto no quiere decir que yo estoy en contra, porque son buenos para malinterpretar. Mejor dicho, oyen solo lo que quieren oír nomás. Esto no quiere decir que yo estoy en contra de la oración o del ayuno. De hecho, mi oración todos los días al Señor es que me dé un espíritu de oración. Que me dé un espíritu de oración. Quiero ayunar. Quiero meterme 3 días, 4 días, 5 días, encerrarme. No he tenido la fuerza para hacerlo, no he tenido la fortaleza, y lo confieso, lo digo, no me da pena decirlo, no me da pena. Otros, como el pastor Luis, ha tenido la fuerza para encerrarse en una habitación 40 días y 40 noches solo con agua, y lo ha hecho bien. Pero si la intención de hacerlo es para ser más santo, para ser más espiritual y para demostrarle a otros que es más santo y que ayuna más y que ora más, entonces lo está haciendo es en la carne y no en el espíritu. Le está agradando es a la carne. Escúcheme, usted no necesita de ayunar para ser más santo. Usted no necesita de orar para ser más santo. La Biblia dice que usted ya está santificado en Cristo Jesús, que usted es un santo de Dios, que usted ha sido santificado. No va a ser santificado, ha sido santificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué entonces, o por qué ayuna? Para fortalecerse, para doblegar el viejo hombre, para fortalecer el espíritu y para quebrantar la carne. Para eso es que usted ayuna y para eso es que usted ora. No es para ser ni más espiritual ni más santo. Aló. Ay, pastor, entonces no voy a ayunar ni voy a orar. Pues no ayune y no ore. El problema es suyo, no mío. Pero cuando la persona vive en una dimensión de oración y de ayuno, ve cosas que otros no ven. Así de sencillo. Dios le muestra cosas que a otros no les muestra. Y eso es lo que quiero. Y eso es lo que quiero.
La carta a los Gálatas, de todas las cartas neotestamentarias, es la que tiene el tono más severo. Prácticamente es casi que un regaño. Si hay algo en el carácter de Pablo, es que es de un carácter fuerte, agresivo. Él no está con lisonjas, él no está poniéndole la mano en el hombro a nadie. En un momento Juan Marcos los estaba acompañando en su primer viaje misionero y se sintió agotado, se sintió cansado Juan Marcos, porque usted dirá, ay, qué flojo es Juan Marcos. Vaya, súbase a una mula durante 2 meses, al lomo de la mula durante 2 meses. Vaya, camine 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años. Los viajes misioneros eran de 2 y 3 años. Vaya a pie todos los días, caminando 10, 20, 30 kilómetros. Súbase a una barca que se siente que se va a destrozar, y en muchas ocasiones se destrozó la barca. Vaya a ver si era flojo. No, el muchacho se cansó, era un muchacho, era un joven. Si ahora a los jóvenes les da pereza venir a ensayar, tiene que uno luchar con ellos. Hermanito, vamos a ensayar, vamos a hacerlo bien. Y a los grandes también. Si a la gente le da pereza ir a hacer un grupo bíblico 1 hora, no esperan que llegue diciembre para cerrar el grupo. Ahora mire el tema de Juan Marcos. Juan Marcos se cansó, era un joven, un pelado, se sintió agotado. Ah, bueno, listo, váyase. Cuando en el segundo viaje, que va a ser el apóstol Pablo, se le acerca a Bernabé y con Juan Marcos. Vamos, llevemos a Juan Marcos, hombre. Y Pablo le dice, no señor, yo no quiero ese flojo, se queda acá. Entonces tuvieron controversia, discusión con Bernabé, y a raíz de esto Bernabé no acompañó más a Pablo. Entonces tuvo que Pablo reclutar a Silas y a Timoteo y a Lucas para que lo acompañen en los otros viajes. A raíz de esto, o sea que Pablo, no espere usted, si el apóstol Pablo es el pastor de la iglesia, no espere que Pablo le esté, ay, mi amorcito, lo extrañé mucho, ¿por qué no vino? Porque hay gente que dice que el pastor no tiene amor porque no lo llama, que el pastor no tiene amor porque me enfermé y ni siquiera una llamadita, como si el pastor tuviera el don de la divinación. Para uno ser adivino cuando se enferman o cuando cumplen años. Yo me enteré que Javier estaba cumpliendo años porque lo publicaron en el BEA. Si no me entero, no es que yo no tengo el don de la adivinación. Y hay gente que se siente mal porque cumple años y el pastor no lo llama. ¿Qué cosa, hermano? Eso es inmadurez espiritual. Una inmadurez total. Así que esta carta tiene el tono más severo, casi que es un regaño. Es un libro explosivo. Martín Lutero llamaba a la carta su Catalina Devora, su esposa. Estoy casado con esta carta, decía Martín Lutero. Estoy enamorado de esta carta. Pablo no discute, él no tolera ni el más pequeño argumento en contra. Eso tiene que enseñarnos algo a nosotros. Dice Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Hermano, escúcheme, esto no es para discutir con nadie. Simplemente usted lo que tiene que hacer es una defensa de la fe y listo. Y listo. Y si usted no sabe hacer una defensa de la fe, le aconsejo como pastor que se haga a un lado y se vaya. Y ore a Dios por esa persona, porque esa persona sí va a querer convencerlo a usted. Y si usted se queda ahí para prestarle el oído, usted va a terminar más enredado que un bulto de alambre púa. Y cuando nos demos cuenta, entonces ya está guardando el chabá.
Cuando nos demos cuenta ya no está comiendo cochino. Cuando nos demos cuenta ya no está comiendo ni siquiera mariscos. Cuando nos demos cuenta ya está pensando en circuncidarse. Cuando nos demos cuenta ya está guardando y soplando el shofar en la casa. ¿Por qué? Porque usted no estaba cimentado en la fe, porque usted no tenía cómo defender, cómo hacer una apología de la fe, de lo que usted ha creído, de la justificación por la fe por medio de Jesucristo. Ni siquiera entiende qué es la justificación, y entonces lo agarra un bendito de estos que lee, que estudia, porque ellos sí pasan horas y horas y horas y horas y horas y horas estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y a lo último, para poder argumentar todo, simplemente tienen que hacer analogía de todo lo que está ahí, porque no hay cómo. No hay cómo. La Biblia dice que ellos están embotados, tienen la mente entenebrecida, que no pueden entender, aunque quisieran entender. Así que por mucho que usted quiera argumentarle, por mucho que usted quiera convencerlo, usted no lo va a convencer jamás y nunca. Lo único que hace que los convence a ellos fue lo que convenció a Pablo. Pablo era el papaupa, el dueño de la caja de fósforos, el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores. Así que Jesús dijo: este es el que yo quiero, el mejor de los mejores, de los mejores. Pero Pedro no lo iba a convencer, Juan no lo iba a convencer, Santiago no lo iba a convencer, Jacobo no lo iba a convencer. El único que tenía que convencerlo era el mismo Cristo, que se le apareciera a él y tuviera un encuentro con Cristo. A esas personas el único que los convence es Cristo. Nada más. Nada más. Así que no les cede ni una sola hora a los maestros de la ley. En sentido figurado, es como si él se lanzara a un mar revuelto. ¿Cuál es el mar revuelto? ¿Cuál es? Un mar agitado, revuelto, confundido. ¿Quién es estamos hablando en sentido figurado. ¿Quién es ahí el mar revuelto y agitado y confundido? La iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas. Para combatir a un monstruo. ¿Cuál es el monstruo ahí que estaba en ese mar revuelto? Los maestros judaizantes. Ya en el capítulo 1, versículo 6, se lanza a las aguas y expresa una maldición sobre todos los que predican una doctrina, un evangelio, una enseñanza diferente. Mire, hermano, tan delicado el asunto. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado. El apóstol: estoy anonadado. Increíble esto, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia, no por leyes, no por ritos, no por esto ni por aquello, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Déjenmelo ahí. ¿Qué quiso decir Pablo con un evangelio diferente? Un evangelio mezclado, hermano. O sea, sí, yo creo en Cristo, pero guarde la ley. Sí, yo creo en Cristo, pero circuncídese. Sí, yo creo en Cristo, pero deje de comer cochino. Sí, yo creo en Cristo, pero guarde los sábados. Sí, yo creo en Cristo, pero haga aquello. Sí, yo creo en Cristo, pero haga lo otro. Sí, yo creo, o sea, Cristo está por el piso. Si aquello está primero, aquello es más importante que el mismo Cristo. O sea, la justificación de Cristo no les alcanza a ellos. Necesitan las obras de la ley. Necesitan las obras. Y esto aplica para usted también. Esto aplica para usted. No que haya otro, dice el versículo 7. Otro evangelio
evangelio. No, 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 no. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio puro. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o sea, yo me meto ahí. Si aún nosotros, ¿a quién más mete ahí? A Pablo, a Pedro, a los apóstoles que establecieron la doctrina cristiana, la doctrina de la iglesia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea una persona maldita, sea un maldito. Es fuerte eso, hermano. Pero ¿qué hacemos? Lo arrancamos de la Biblia. Como antes hemos dicho, también ahora vuelvo y lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, los testigos de Jehová, para ellos lo único que sirve es la Biblia de ellos. La única iglesia en todo el mundo, supuestamente iglesia en todo el mundo, que tiene una Biblia diferente, la traducción del Nuevo Mundo. Tienen textos o no aparecen muchos textos, y otros textos están diferentes. Para ellos lo único que sirve es esa Biblia. ¿Y qué otra cosa sirve? La atalaya y el despertar. O sea, la atalaya y el despertar para ellos es doctrina. Para ellos eso no es discutible. Para ellos eso no es opcional. Creer en lo que dice la atalaya y el despertar. Eso es otro evangelio diferente. Los adventistas, aparte de la Biblia, tienen las creencias y los libros, y sobre todo el libro de Elena de White. Para ellos eso es una verdad absoluta. Lo que dice Elena de White, así es, no hay discusión, no hay discusión. Eso es herejía, eso es evangelio diferente. Los mormones, para ellos lo más importante por encima de la Biblia es el libro del Mormón. Lo que diga el libro de Mormón de José Smith, y lo que diga eso es la verdad absoluta. Eso es herejía. La Biblia dice, si alguno le predica un evangelio diferente a él, maldito. Es un anatema. El apóstol Pedro por allá dice: ni siquiera los oiga. Ni siquiera los oiga. Llama a los maestros de la ley falsos hermanos, introducidos a escondidas, e incluso testifica públicamente de cómo él resistió a Pedro. Mire Gálatas 2, versículo 4. A estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿a usted no le parece eso como una contradicción? ¿No le parece? Falsos hermanos. Si son falsos, no son hermanos. ¿Sí o no? Ni siquiera primos. ¿Cierto que sí? ¿Por qué el apóstol Pablo dice falsos hermanos? Porque están en la iglesia y porque le dicen a usted: hermanito, Dios le bendiga. Porque están introducidos en la iglesia, y ellos solamente buscan gente de las iglesias. Ellos no buscan a gente de afuera. Ellos no buscan a los perdidos. No, ellos no evangelizan a nadie. Ellos no se ganan a nadie. Ellos simplemente se interesan es por enseñar sus creencias a la gente de las iglesias. Y hablan como hermanos, y hablan como cristianos, y están dentro de nosotros. Falsos
hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Será que ellos se escondían para entrar a la iglesia? No, que son cizaña. Y están con el trigo. Es necesario que el trigo crezca con la cizaña. El trigo y la cizaña no, son igualitos. Usted va a distinguir el trigo de la cizaña, es necesario. Pero cuando llegan los frutos, el trigo se dobla y la cizaña se queda erguida. Entonces ahí es donde hay la diferencia entre el que se dobla y el que se queda erguido. Entonces al final la cizaña se corta y es echada al fuego, y el trigo es lo que da el fruto. Yo no sé si me entendió, pero usted no va a hacer ninguna diferencia. Ay, pero estaba aquí con nosotros, predicaba, pastor, en la iglesia, y predicaba bonito. Ay. Me gustaba cuando predicaba, yo me erizaba cuando predicaba, pastor. Y hablaba de santidad. Y ahora, pastor, dice que no es malo ser homosexual. Y no estaba dentro de nosotros. Sí, estaba dentro de nosotros. Era cizaña. ¿Y sabe qué es lo peor? Que algunos siguen siguiéndola. Siguen mirando sus estados. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué? Siguen dándole like. ¿Para qué? ¿Sabe qué dice el Señor? Maldito. Es una maldita. Es un maldito. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a la esclavitud, o sea, para volvernos a esclavizar. Y dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, yo no se lo mandé a decir con nadie. Yo no lo dije por ahí en los pasillos. Yo lo vi a los ojos, lo vi, le hablé, lo exhorté, lo resistí, siendo el gran apóstol Pedro. Era mi autoridad, estaba por encima de mí, y me tocó resistirlo, me tocó llamarle la atención, me tocó exhortarlo, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Esto se necesita tener autoridad para esto, hermano. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Esto era lo que hacía Pedro. Pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, cuando venían los judaizantes y Pedrito estaba con los gentiles comiendo, entonces Pedrito dejaba de comer y se hacía aquí. No, porque yo no quiero que digan que yo estoy compartiendo, que me vuelvo inmundo. ¿Sí ve por qué la doctrina no se la explica y no se la dan a Pedro? ¿Sí ve? Y en su simulación, dice el versículo 13, participaban también los otros judíos. Tal Bernabé, el amiguito Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y si hay algo que Cristo condena, es la hipocresía. Hipócritas, fariseos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, no se lo mandé a decir, ay, hermano, esto es una cosa de locos.
Yo hubiese querido ver eso, a Pedro y a Pablo. Yo me imagino a ese Pedro todo grandotote, todo robusto, todo lleno de barba, el gran apóstol Pedro, que la Iglesia Católica dice que es el primer papa de la tierra, que la Iglesia Católica dice que sobre él se fundamenta la iglesia, cosa que es errónea, cosas así, pero es el gran apóstol Pedro a quien se le entregaron las llaves del reino. En otras palabras, el gran apóstol Pedro, el único que caminó sobre el mar, el gran apóstol Pedro, el primero que predicó el evangelio de Cristo y se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000, el gran apóstol Pedro, que dice la Biblia que cuando caminaba la sombra de él sanaba a los enfermos. Ahora uno chiquito, robusto, medio enano, se le para y hasta enfermo se le para, lo ve cara a cara y le dice: usted está haciendo lo malo. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ni siquiera: ay, pastor, pero llámelo a uno aparte, pastor. Dígale con cariño a uno y con amor aparte, pastor. Hermanitos de azúcar, hermano. En serio. En serio. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en el culto. Habían 1,000 gentes ahí. Lleno ese lugar. O más de 1,000. Y estaba jugando la selección Colombia. La final de la Copa América. Eso fue en el 2001, por ahí, 2002. No, ¿cómo se le ocurre? Eso fue mucho antes. En el 2000, así por ahí más o menos. Y yo estaba ahí en pleno culto porque jugara Colombia la final del mundo, había que estar en la iglesia. Eso era un compromiso con Dios y con la iglesia. En la final, yo no me vi la única final que ha jugado Colombia, no me la vi. Y estoy parado atrás, en la pared de atrás, y se me acerca Miguelito. Yo no sé si él se acuerda de eso. ¿Cómo irá Colombia? ¿Cómo irá? Y yo le digo: Javier, el pastor está predicando. Así como una velita yo: Javier, el pastor está predicando y está mirando para acá. 1,000 personas allá. Pero ¿cómo irá? ¿Cómo irá? Javier, no sé, Javier, no sé. Yo ni movía los ojos ni nada, solamente así: Javier, por favor. No, pero espere, yo voy, miro y para ver cómo va Colombia. Javier, por favor, nos van a regañar. Por favor, Javier. Y en un momento le dije: si no hemos oído bulla es porque no ha pasado nada, Javier, pero por favor, Javier, por favor. ¿Se acuerda de eso? Ya, ¿y para qué te traje, no? Sale el pastor Emilio: los jovencitos allá. A ver, hermano Alex, ¿qué le pasa? Respete la iglesia. La iglesia no es para venir a hablar. ¿Qué está haciendo allá? Hágame el favor, si viene a hablar, sálgase de este lugar. Y el que estaba hablando era Miguelito. Y el que llevó el tableado fue este Miguelito. Agache la cabeza, mijo. ¿Llega uno a hacer eso aquí con alguien? Ja. Hermano, hasta la abuela se la sacan a uno a pasear. ¿En serio? ¿En serio? Un día me dijo el pastor Jaime aquí, sentados: Alex, esta generación de cristianos sí que es diferente a la nuestra, ¿no? Una generación muy sensible, me decía él. Sí, pastor, así es. Toca tratarlos con pinzas y entre algodones para que no se sientan mal. El Miguelito andaba medio descarriadito.
Entonces en esa medio descarriadita conoció a una niña, bonita la niña, más bonita que ternero chiquito, dice el pastor, pastor Pedro. Pero como andaba medio descarriadito, vio a esa niña y le dijo, no, esta es la mujer de mi vida. ¿Cuántos años tenía Javier? ¿Cuánto? 19, imagínense. Esta va a ser mi mujer a los 19 años. Y entonces no se esperó y se comió los dulces antes de tiempo. En el recreo se comió los dulces. Y los dulces se convirtieron en huesitos. Entonces se van corriendo para donde el papá, el hijo del pastor, y le comenta todo y le dice, pastor, cometimos ese error, pero estoy aquí poniendo la cara y quiero casarme, quiero cumplir con mis obligaciones. Está bien, yo los caso, pero los caso en el sótano. Nadie sabía. Eso hubiera pasado de agache. O entre comillas de agache, no, porque él está confesando su pecado al pastor. ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Quién más necesita saberlo? Nadie más. Nadie más. El pastor, disciplínelo, amonéstelo, agárrele, dele 2 cachetadas, bájele los pantalones, dele una juetera, lo que sea, porque es su papá también. Y él, entonces, los espero el domingo a las 5 de la tarde. Sí, papá, bien, papá. Yo los caso, pero los caso aquí en el sótano. En el sótano, hermano, al hijo del pastor. Y el hombre se viene todo parchado, bien bonito, y le dice a la Miguelita, que usted sabe quién es, que se parche y se ponga la mejor pinta. Y se vienen y se sientan por allá en la mitad. Y la iglesia hasta las banderas, hermano, full de verdad, más de 1000 personas. Y él está predicando cuando de pronto, aquí está mi hijo Javier con su novia. Pónganse de pie, los pongo en disciplina públicamente por haber fornicado. Porque a los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Así que desde hoy están en disciplina delante de toda la iglesia. Hermano, mire, esa muchacha era la primera vez en su vida que iba a una iglesia cristiana. Ni siquiera los preparó para decirle, los voy a disciplinar para que sepan. Dígale, no, ni siquiera. Javier no supo ni a dónde quedó. Quiso que la tierra se abriera y se lo tragara vivo. La muchacha, la que hoy es su esposa, Marlene, qué vergüenza la que nos hace pasar. Y Javier, mi amor, vamos a tener paciencia. Y han tenido paciencia hasta hoy y hoy le están sirviendo al Señor. ¿Qué tal que por ese regaño? ¿Está mal? Sí, está mal. Pero esa era la formación para ellos. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque mire lo que está pasando ahí, hermano. Mire lo que está pasando ahí. Mire. Pedro pudo haberle dicho, respéteme. ¿Usted qué le pasa? Si me va a decir algo, dígamelo a mí solo. Pero no me avergüence aquí públicamente. No lo haga delante de todos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Tremendo eso, ¿sí o no? Tremendo eso. ¿Qué hizo Pedro? ¿Usted quiere saber qué hizo Pedro? El próximo viernes les explico. El próximo viernes. Pero les garantizo que Pedro no se agarró a los puños con Pablo. Le garantizo que Pedro no le llamó la atención a Pablo. Le garantizo que Pedro fue humilde y reconoció su error. Escúcheme, esta carta
tiene muchísimo que enseñarnos. Muchísimo, pero muchísimo. El próximo sábado, el próximo viernes, vamos a tratar de ver unas verdades que están ahí que, hermano, créame, que lo va a afianzar más en el evangelio de la gracia. Amén. Y escúcheme, gracia, escúcheme esto, por favor. Gracia no es libertad para pecar. Gracia no es libertad para dejarse de congregar. Gracia no es libertad para hacer lo que le da la gana. No. El viernes usted lo va a entender más. Póngase de pie, por favor. Pregunto en esta noche. Pregunta obligada. ¿Ha hablado con alguien que quiera enseñarle otro evangelio? ¿Ha hablado con alguien que le dice que es solo Jesús? ¿Ha hablado con alguien que le dice que es la Biblia correcta, es la traducción del Nuevo Mundo? ¿Ha hablado con alguien que le dice a usted que hay que guardar los sábados y solo los sábados? ¿Ha hablado con alguien que le dice que comer cerdo es malo? ¿Que comer pescado sin escama es malo? ¿Que comer bagre es malo? ¿Que comer ceviche es malo? Si usted no quiere comer ceviche, me llama y yo me lo como por usted, hermano, porque me encanta. ¿Usted también, pastor? Nos vamos los dos. En serio, me encanta, me encanta. Ese es el samario. Oh, qué cosa. Así que, si usted lo ha hecho y si usted no está fundamentado, consejo, no lo siga haciendo, porque le van a mover el piso. Porque si hay algo en lo que los cristianos estamos mal, es que no estudiamos la Biblia. No la estudiamos. No tenemos la costumbre de leer ni de estudiar. Y entonces ellos sí estudian, ellos sí leen, ellos sí se preparan. Entonces agarran a alguien y lo vuelven un 8. Reciba ese consejo. Usted tiene un pastor, usted tiene una congregación, usted tiene una iglesia. Si tiene dudas, llame a su pastor, busque a su pastor, hable con su pastor.